el mono Pico y la osita Meca. Para contaros este cuento, primero os voy a presentar a sus protagonistas. El mono Pico es un mono un poco bichillo y no quiere llevar ropa, siempre va desnudo. La osita Meca es una osita muy tranquila y siempre lleva su lacito y su vestido a conjunto porque es muy presumida. Ellos son muy amigos, pero a veces se pelean, como todos los amigos, pero enseguida se les pasa y vuelven a ser amigos. Pero ¿sabéis qué? Hubo una vez que les duró el enfado mucho. ¿Queréis que os lo cuente? Pues venga, empezamos. Era un verano muy caluroso. Ellos ya no iban al colegio, por tanto se pasaban todo el día jugando en el patio. Jugaban a correr, a esconderse, a saltar, a muchas cosas. Y se lo pasaban muy bien. Pero ese verano llegó una piscina al jardín. Una piscina llena de agua azul y fresquita. El mono Mico dijo que se iría a bañar, pero ella dijo que no, que iba vestida y que no podía. Pero sí, entró y se cambió, se quitó su lacito, se quitó su vestido y se puso un bañador. Un bañador monísimo. No monísimo de mono, no, sino un bañador muy bonito. Se tiró al agua y empezaron a jugar. Y jugar. Y eso pasaba cada tarde. Quedaban en el jardín, jugaban y luego se daban un gran baño. Pero un día a la osita Meca le llegó una invitación para ir a un cumpleaños. Ella buscó entre su ropa el vestido y el lacito más bonito y se lo puso y salió al jardín a esperar a que sus padres la recogieran. Estando allí sentada, el mono Pico bajó del árbol y se le acercó y le preguntó qué hacía allí tan quieta y tan arreglada. Ella le dijo que iba a un cumpleaños y él le dijo, pero primero podemos jugar. No, dijo la osita Meca, que yo no me puedo ensuciar. Entonces, el mono Pico se tiró al agua y empezó a salpicar a la osita Meca. Y la salpicó y la salpicó. Ella se quiso levantar porque iba muy mojada, pero de tan mojada, ¡patapum!, se cayó. ¿Y sabéis qué pasó? Pues sí, que el vestido quedó sucio. Se enfadó tanto que le dijo al mono Pico que estaba muy enfadada, que ahora no podía ir a la fiesta porque no tenía ningún vestido que ponerse tan bonito como ese para ir a una fiesta. Y se fue, muy enfadada. Le dijo que no serían más amigos y que no le hablaría nunca más. Y así fue. Fueron pasando los días y el monito Pico salía a ver si su amiga salía a jugar, pero no. La osita Meca no salía a jugar, no hablaba con él, no lo quería ni ver. Pasaron los días y las semanas y él le pidió perdón, pero ella le dijo que no, que se la había hecho muy grande y que no quería perdonarlo. Entonces, el mono Mico pensó que ya tenía la solución. Fue a la tienda y compró un lacito y un vestido muy bonitos, el más bonito que había. Lo envolvió y lo dejó delante de la casita de la osita. Mientras tanto fue a hablar con todos sus amigos del jardín para montarle una fiesta. Cuando la osita vio la cajita, la abrió y había un vestido y un lacito muy bonitos, pero también había una nota donde decía: sé que te ensucié el vestido, por eso te he comprado este tan bonito, pero quiero pedirte perdón porque me pasé y yo no quería que eso pasara. Te espero en el jardín. La osita pensó que el mono estaba pidiéndole perdón y que tenía que ir a hablar con él. Y así fue. Se puso el lacito y el vestido que le había regalado y se fue al jardín. ¡Sorpresa! Cuando llegó, vio al mono vestido con pantalón, calcetines, zapatos, un jersey y a todos sus amigos allí. Él le había montado una fiesta y iba vestido como ella. Ella creyó que tenía que perdonarle. Se le acercó y él le dijo: perdona, sé que no debería haberte ensuciado el vestido. Y ella le dijo: sí, y yo no me debería haber puesto así porque me lo hubieras ensuciado. Se dieron un abrazo y desde entonces fueron amigos. También se peleaban,
pero lo arreglaban enseguida, porque realmente un amigo es un tesoro.